Comentes un poquito a qué punto estamos en el proceso que está llevando a cabo el movimiento indígena en Colombia y los principios que están a la base, que son los de ley de origen, derecho propio, autogobierno. Para nosotros ha sido una situación muy dura, muy difícil, porque son 516 años que incansablemente hemos denunciado, y son 500 años de sometimiento, de dominación y humillación. Nuestros antepasados lucharon, nuestros abuelos, nuestros padres, y a nosotros también nos tocó luchar en busca de la libertad, en busca de recuperar un espacio a donde vivir, a donde trabajar y de qué vivir. Porque cuando nos arrebatan las tierras, nuestros abuelos lucharon jurídicamente, con abogados, ante los tribunales, ante los jueces, los magistrados, y nunca dieron un fallo a nuestro favor. Por eso la tabla salvadora ha sido la organización política, con la fuerza de la gente. Eso solo hace 30 años que empezamos a recuperar, y en los 30 años hemos avanzado con nuestra fuerza política, con la fuerza de la gente, con las movilizaciones que hicimos. Cuando éramos poca gente, nos encarcelaban, nos sometían, pero ya cuando pasábamos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, ya no cabía en las cárceles. Entonces tocó que sentar a discutir con el gobierno para ver cómo empezaban a resolver nuestra situación. Por eso ahí empezamos nosotros a hacer respetar nuestros derechos. Y en ese lapso del tiempo constituimos unos derechos que no están escritos en los papeles del occidente. Están escritos en las grandes rocas, están escritas en la memoria, pero además de los títulos que están escritos, somos los títulos vivientes que estamos los herederos. Ellos reivindicamos los derechos, que esa es la que la hemos llamado el derecho mayor, a otros la llaman la ley de origen, la ley natural. Con esa base, aunque no estuvieron escritos en las altas cortes, pero en los códigos, pero eso ha sido sumamente válido. Aquí están los huesos de nuestros antepasados, son sagrados, y esto nos tiene que devolver, o nos tiene que nosotros mismos reivindicar. Ha sido la política del movimiento indígena en Colombia, la política de las autoridades, la política de los cabildos, de hacer dos cosas importantes. Primero, recuperar la tierra. Y cuando recuperamos la tierra, la consigna era recuperar la tierra para recuperarlo todo. Todo es un todo. La biodiversidad, nuestra identidad, nuestro pensamiento, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra música, flauta y tambor, que es la única que existe en esta planeta Tierra. Como a nosotros nos calificaron salvajes, semisalvajes, en otros nos decían que éramos dementes. Si no fuera por la Constituyente de 1991, hoy legalmente yo seguiría siendo salvaje, según la norma. Por eso sentimos la necesidad de no solo recuperar la tierra, que era demasiado importante, pero también pensamos, nosotros fuimos muy ingenuos, tal vez creímos en las leyes de los blancos, que de pronto podríamos llegar allá y hacer reconocer los derechos, y que posteriormente esas normas reconocidas en la Constitución y demás normas, creí yo personalmente, que eso lo respetarían, y ahí yo fui delegatario a la Asamblea Nacional Constituyente, y allí peleamos también para hacer reconocer los derechos indígenas. La mayor parte del reconocimiento que nos ha hecho en la Constituyente no hemos podido desarrollar porque no hubo una voluntad política. El Estado, el gobierno, que son los interesados en tenernos aplacados, en tenernos divididos, de haber visibilizados hace solamente 16 años. 16 años después de una humillación de 500 años, y todavía hoy nos siguen dando en la cabeza para acabarnos, borrarnos de la faz de la tierra. El Estado tiene el deber moral y política de empezar lo que hemos llamado
la reconstrucción económica y social de los pueblos indígenas, porque tiene una deuda con nosotros. ¿Cómo evalúas el proceso de integración entre los movimientos indígenas del continente? Primero, para hablar de mi país, los indígenas somos solamente el 2% de la población colombiana, casi nos extermina. En comparación con Ecuador, Perú, Bolivia, pues, y Guatemala son mayoritariamente indígenas, que esa es una ventaja. Por eso estoy aquí en Perú, por eso he venido muchas veces a Ecuador, he estado en Bolivia, he estado en Guatemala, precisamente buscando esos lazos de amistad, esa relación, que no es fácil. Nosotros somos muy duros para creer, convencer en nosotros mismos. Tenemos que estar para pensar a largo plazo, de tener unas alianzas políticas, de relaciones de hermandad. Necesitamos mucha conciencia y tener una conducta, una línea política, conducta a seguir. Pero es muy difícil en las comunidades de base. Para muchas comunidades indígenas el mundo no existe sino hasta allá donde alcanza a ver los ojos. Entonces cree que el mundo es ahí nomás, por eso es difícil. Esto va a ser lento, pero estamos en un proceso que va a ser muy lento. Nos morimos, me muero yo y no veremos todavía un movimiento continental, diría, fuerte, todos al mismo nivel, difícil. Pero a esto apuntamos, ¿no? A eso apuntamos. Ese es un proceso. Que a nosotros nos tenían calificado de salvajes, semisalvajes. Entonces, yo siempre, para la prueba de lo dicho, digo, hoy en el mundo moderno, desde las montañas, nosotros queremos civilizar a estos quien decían que eran civilizados, pero hoy lo estamos viendo, el mundo capitalista es el salvaje, que nos está destruyendo todo, nos está acabando todo. Saben perfectamente que han quejado y han denunciado el calentamiento del globo terráqueo, la erosión. Los capitalistas saben que algún día esta planeta Tierra va a dar un cataclismo, no sabemos a qué nivel. Exceso de agua, sequía, un terremoto, no sabemos qué, pero algo va a pasar por el mal comportamiento del hombre. Entonces, a sabiendas de eso, ellos están buscando otros planetas, escaparse de aquí, y que si algo pasa, que suframos solamente nosotros y que ellos quieren escaparse. Entonces, esa política me parece la peor salvajismo que puede pensar el ser hombre, quien dice ser civilizado. Entonces, mi teoría es que ese salvajismo, esa política que algún día desde las montañas nos deje civilizar, nosotros, que nos deje civilizar humanamente, aprender a vivir. Digo yo, ¿para qué tanto un capitalismo acumular y acumular y acumular riqueza? ¿Qué va a ser el fin? Se muere y eso queda. Entonces, ¿para quién queda? Hijos de los hijos, siguen, pero ¿a costa de qué precio? A costa de la naturaleza, a profundidad de la extraña madre tierra, le enclavan y de allá extraen para acumular y acumular y acumular a costa de la naturaleza. Nunca, ¿será que no les ocurre pensar que algún día va a pasar esto? Nada. ¿Será que no le ocurre pensar que tienen hijos, que vendrán nuevas generaciones? ¿Será que no le ocurre pensar que las nuevas generaciones, 200, 300 años después, los hijos de sus hijos también tengan derecho a vivir bien aquí? ¿No se le ocurre pensar eso? Esa es mi gran pregunta.